se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado. Un país que piensa. Nos dice que la democracia puede perder. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el país. Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos al doctor Daniel Curi con nosotros. Él es especialista en Derecho Penal. Gracias por estar con nosotros, doctor. Tenemos que iniciar esta conversación pidiéndole una opinión sobre la constituyente, esta que quiere llevar adelante el presidente Daniel Noboa. ¿Es factible una constituyente, doctor? Sí, más que factible, yo también creo que es necesaria, ¿verdad? Al momento el Ecuador se encuentra con una gran serie de trabas. Entre ellas, por ejemplo, está un poder muy grande que se le ha dado a la Corte Constitucional con respecto a la interpretación de la propia Constitución, ¿verdad? Donde pueden fácilmente alejarse de la letra de la Constitución y pues hacer la interpretación que se les dé la gana en el momento que se les dé la gana, ¿verdad? Y operando ellos como operan de una forma política más que de una forma legal, por así decirlo, o estreñidamente en la parte normativa, ¿verdad? Hemos visto cómo se prestan para interpretaciones tan amplias como el de la mínima verosimilitud que dio paso al juicio político del presidente Lasso, ¿verdad? Y que a la final ese caso fue archivado. Cuando vemos ahora que precisamente eso queda pues insubsistente por una decisión judicial. Exacto, ¿verdad? Más no hubo delito. No hubo delito, definitivamente no hubo delito, la justicia ha declarado que no hubo delito, ¿ya? Y entonces se hubiese caído claramente pues los fundamentos fácticos que motivaron ese juicio político, o que hubiesen motivado ese juicio político. Y entonces vemos de que la interpretación que ellos hacen muchas veces entonces se va en contra del propio espíritu que tenía la norma al momento de que la primera Asamblea Constituyente del 2008 pues decidió aprobar ese texto. Su idea es concordante con la que emitió la semana anterior el doctor Roberto Gómez Mera aquí. Él fue presidente de la Corte Suprema y él efectivamente apuntó a la Corte Constitucional, cosa que en el pasado no se lo hacía. Más bien se hablaba de, por supuesto, quitar este Consejo de Participación Ciudadana, probablemente hacer cambios en el Consejo de la Judicatura y otros temas fundamentales necesarios. Sí, a ver, no es que hay que sacar a la Corte Constitucional. Es bueno, sí, claro, es bueno que tengamos apunten a la Corte Constitucional, porque había gozado de la mejor de las opiniones, doctor. Sí, ahora escucho comentarios diferentes. Sí, lo que pasa es que hay que limitar las reglas de interpretación de la Constitución, porque, a ver, independientemente si es que estemos en contra o a favor ideológicamente, digamos, del matrimonio igualitario, ¿verdad? El texto de la Constitución era muy simple, hombre y mujer. ¿Verdad? Que el y, hombre y mujer, ya no signifique hombre y mujer, porque se da una interpretación muy extensiva, histórica, de lo que uno quiera. Se dice que entonces la propia Corte Constitucional puede cambiar el texto de la Constitución, puede cambiar, y eso es lo que hay que arreglar, ¿verdad? No darle tantas facultades o no darle tanto poder, porque entonces esos 9 miembros de la Corte Constitucional tienen más poder que todo el resto de los ciudadanos que votamos por el texto de la Constitución que diga de una u otra manera. Y por encima de los otros poderes del Estado, incluido el judicial, porque hay revisión de procesos que fueron juzgados por jueces y ellos pueden cambiar totalmente la sentencia. Eso no me parece mal, eso me parece correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, los jueces de una u otra manera pueden tener ciertos sesgos de información o no pueden interpretar de una u otra manera, de la misma manera, cómo se puede garantizar mejor los derechos, ¿verdad? Pero puede acontecer también que tengo una Corte Constitucional con miembros mayoritariamente afines a determinada persona que tuvo sentencias y le pueden salvar. Es el caso del señor Rafael Correa, si se diera una posibilidad de que tenga influencias en la Corte Constitucional. Pero lo mismo puede pasar en la Corte Nacional con un recurso de revisión, que es lo que él ha apuntado, lo que ellos buscan, habían apuntado y que salió en los chats del caso Ligados. ¿verdad? Ellos siempre han dicho, no, yo no quiero un indulto. ¿Por qué? Porque eventualmente regresaremos al poder, tendremos el control de la Corte Nacional y yo pediré entonces un recurso de revisión y ahí entonces me dejarán libre.
¿verdad? ¿Qué es lo que buscan? Pero nuevamente, las cortes aquí se han creado de una u otra manera para que, en vez de controlar al poder, han sido de una u otra manera aupadores de este. ¿Por estas distorsiones es necesario entonces dictar una nueva constitución? Sí, sí. Por este y por muchas otras razones. Sí, ¿verdad? claro, esta es uno de los aspectos. Uno de los aspectos, por supuesto, pero también si es que vamos al tema de el modelo económico que tiene el Ecuador, el modelo económico que tiene el Estado, es un modelo económico caduco, ¿verdad? Es un modelo económico que no se centra en la prosperidad del país, sino que se centra justamente en una serie de lo que vendría a ser una prosperidad ideológica, ¿verdad? Entonces no nos da la libertad de maniobrar, no nos da la libertad de crear TLCs, no nos da la libertad de ver cuáles vienen a ser las mejores condiciones para el país, sino que de una u otra manera ha encasillado la economía a un modelo que hasta cierto punto hemos visto que resulta ser incompatible con la dolarización. El Estado, dicen, no es precisamente el buen gestor de prosperidad en la sociedad, sino el ámbito privado, y así lo demuestran corrientes económicas que ahora están pues muy en boga, como el caso del señor Javier Milei, libertario, y por supuesto impulsan desde Europa en la economía austriaca, ¿no? La escuela austriaca de la economía. ¿Usted está de acuerdo con esto entonces, de ir cambiando los conceptos para lograr una verdadera prosperidad? Yo no me iría tan lejos como el campo libertario, pero sí creo que es necesario hacer cambios profundos en cuanto al modelo económico que hemos decidido tomar. No necesariamente desde el Estado, porque ya vemos que esta Constitución todo le otorga al Estado. Exacto, y más que nada le otorga muchos poderes al presidente como tal, ¿verdad? Por eso siempre hemos dicho que es una Constitución hiperpresidencialista, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto problema será quitarles poderes al presidente y dárselos a una asamblea? Y ahí entonces que tendríamos que pensar en reestructurar la asamblea, ¿verdad? En ya no tener un sistema unicameral, sino ir a una bicameralidad, ¿verdad? Pero para ir a una bicameralidad, es decir, tener un Senado y una asamblea, le tenemos que poner mayores requisitos a los miembros de lo que sería un Senado, de los que serían los asambleístas. Pero la Corte Constitucional ha dicho de que no podemos limitar los requisitos para elegir o ser elegidos. Entonces, por eso es que va a ser necesaria una constituyente para poder, de una u otra manera, limitar esos derechos políticos para decir, ok, no todo el mundo se puede lanzar, sino que quien quiera ser senador, por ejemplo, tenga que tener al menos un título secundario, que en la actualidad ni siquiera eso se necesita para ser asambleísta. ¿Usted considera que es la posibilidad de la gran reforma política a través del dictado de esta nueva Constitución que sea mucho más lógica, más práctica, más realista? Ya hemos tenido todo lo anterior, esto del facilismo o del garantismo. Ya vemos que no asegura absolutamente nada. Claro, por supuesto, y mucho más pragmática, es decir, no ponerse como no verlo como una forma de llegar a un objetivo ideológicamente marcado y decir, no vamos a llegar a la justicia, pero no nos dicen cómo, sino que nos sirva como una caja de herramientas para poder llegar a esa prosperidad o para poder llegar a esa justicia y no simplemente como una letra muerta que dice que vamos a llegar allá. Ahora, doctor, ¿cómo sería el mecanismo? Porque el doctor Roberto Gómez Mera, él hablaba de ir una sola vez a las urnas con una propuesta, un texto ya de nueva Constitución que tiene que ser refrendado por los ciudadanos a través del voto. ¿O no, cuál es la idea suya? ¿Seguir todos los pasos? La idea es seguir todos los pasos, ¿verdad? Entonces se necesita un referendo para aprobar la propuesta del presidente y de cómo van a ser elegidos los siguientes asambleístas constituyentes. Y ahora ahí, luego viene la elección de los constituyentes. De los constituyentes, quienes crearán la nueva constitución y luego la aprobación de esa constitución. ¿Por qué me parece mejor esa vía? Porque claro, ¿qué es lo que va a mandar el presidente? El presidente nos puede decir que sean 20, que sean 100, que sean 500, o nos puede decir que sean 100, digamos. Pero de esos 100 tiene que haber 20 de la academia, 20 de los gremios de empresarios, 20 de los gremios de trabajadores, 20 de elección popular y así de una u otra manera diversificar y que no sea simplemente una típica elección de asambleístas como la tuvimos hace poco, sino que esté de una u otra manera mucho más especializada y garantizar así la calidad. Usted dice que el estatuto electoral para los constituyentes que abarque a toda la sociedad, academia, profesionales y demás. ¿Y ellos cómo se eligen? ¿Tienen que entrar a la elección?
Eso es lo que dependerá del presidente, así que vendría a haber una elección popular o si sería una forma de elecciones internas de cada gremio, de los grupos de la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de que ellos decían, mira, yo quiero que estos son las personas que mejor me representan, lancémoslos a ellos. ¿Por qué? Porque si yo quiero que represente la academia, ¿por qué le tengo que preguntar a la comunidad indígena? ¿Y por qué la comunidad indígena le tiene que preguntar a la academia quiénes son los representantes de la comunidad indígena? Cada comunidad tiene que escoger sus propios representantes para la asamblea. Escuché un comentario que decía que aun cuando haya esa propuesta de sectores, esto es, que elijan por ejemplo los gremios, quienes quieren que sean parte de la Asamblea Constituyente, igual tienen que ser elegidos por el pueblo, tienen que ser candidatos a una elección. No necesariamente, porque la Constitución nos dice de cómo van a ser elegidos, pero que significa ser elegidos no significa que van a haber elecciones, ¿verdad? El ser elegidos puede ser quién lo elija y cómo lo elija. Por ejemplo, un sistema de ternas, de cómo elegimos a Contralor o cómo elegimos a Superintendente, el sistema de ternas también es un sistema de elección, pero es un sistema de elección diferente, a través de un concurso, a través de una lista corta, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, no necesariamente ir a una elección popular. Entonces, nos podríamos ahorrar esa segunda elección popular de asambleístas mediante esta otra vía. Ya no se considera entonces desde el ángulo político partidista la representación de ellos. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy Muchas claro. gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Agradecemos la presencia del economista Joselo Andrade. Él es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias por estar con nosotros. A ti. El 24 de mayo empieza una gestión, el presidente Daniel Noboa, por 4 años, una gestión completa. Lógicamente, todos esperamos que sea diferente, que empecemos a hablar sobre el camino y el objetivo, que debe ser la prosperidad para todos los ciudadanos. ¿Esto necesita también de reformas constitucionales o es gestión económica gubernamental? Bueno, la verdad es que la pregunta es de difícil contestación. Definitivamente hay tareas pendientes para el Ecuador desde hace mucho tiempo, incluso algunas postergadas durante décadas. Y en lo económico hay muchas cosas que se pueden hacer y son necesarias. No solamente necesarias, sino urgentes y sumamente importantes para el fortalecimiento de la actividad económica y la reactivación económica. Y hemos hablado de esas reformas en el pasado, por ejemplo, integrar financieramente el Ecuador con el resto del mundo. Es necesario atraer banca internacional para que existan recursos para los emprendimientos y para las empresas. Eso es vital para nuestra economía. Otra cosa, necesitamos una reforma laboral que permita la contratación, porque no es que no se puede contratar o no es que no se necesita contratar, necesitamos reglas diferentes para poder facilitar la contratación y el empleo de los ecuatorianos, y eso pasa por cambiar ese código laboral que nosotros tenemos y que no sirve para mucho. Por otro lado, necesitamos avanzar en esa agenda de reformas que están orientadas al comercio internacional, sobre todo ahora con lo que está pasando en Estados Unidos y con esa actitud del presidente Trump en lo que parecería una guerra arancelaria y que hay que también examinar. Ir por más acuerdos comerciales es esencial. Porque estamos en tiempos de discusión y de análisis sobre una posible constituyente para cambiar la Constitución. Digo yo y reitero, todos estos temas de carácter económico, laboral, deben entrar en esa nueva Constitución
es ahora cuando tenemos que aprovechar, por ejemplo, esa flexibilización laboral para que la gente pueda tener trabajo. De lo contrario, vamos a seguir con ese parámetro de que de cada 10 solamente 3 tienen la posibilidad de en efecto, un trabajo remunerado bien. Yo creo que esa es la discusión que debe tener lugar en este momento en el Ecuador. Si debemos ir hacia una asamblea constituyente porque ahí es el lugar de los cambios que el Ecuador necesita, o si bajo las condiciones existentes pueden darse esos cambios que el país requiere. La verdad, si me preguntas, ¿usted cree que en las circunstancias actuales se pueden hacer los cambios? Yo creo que se pueden hacer muchos cambios y que no es necesario ir a una asamblea constituyente para ello. Sin embargo, creo que los cambios que el país requiere se quedan cortos ante la falta de esa alternativa. Y te lo digo, amén de los costos, porque tiene costos, cualquiera sea la opción, la primera o la segunda, tener constituyente o pasar por el Congreso o ir hacia referéndums, hacia plebiscitos y este tipo de cosas. Todo escenario tiene un costo. En lo particular te puedo decir que aquello que llaman la parte dogmática de la Constitución de Montecristi, la verdad es que me aterra. Me parece que lejos de creer en esa parte dogmática, ahí está el espíritu del socialismo del siglo XXI, digamos, tomando cuerpo sobre nuestra Constitución, y eso es nefasto. Por otro lado, eso tiene que ser cambiado. Hay una mirada, una visión, un entendimiento de cómo funcionan las cosas que es ajeno a la realidad y que plasmaron los socialistas del siglo XXI. Si ese es el argumento, por ejemplo, yo me voy por una constituyente. Sin embargo, no hay que descartar que existen cambios que se pueden hacer el día de hoy y con la mayoría que se tiene en este momento en el Congreso, que viabilicen ciertos, digamos, cambios que son necesarios para el país. O sea, eso es innegable y tal vez podría darse esto por etapas. Primero, emprender determinadas reformas económicas y luego, con el devenir del tiempo, ir por una asamblea constituyente para cambiar esa cosa que nos dejaron los socialistas del siglo XXI o lo otro. Al final yo creo que no solamente es una decisión de los ecuatorianos, hay que analizar fríamente y escuchar a quienes proponen una y otra opción, puesto que este es el momento del debate antes de ir directamente a sostener que existe una posición para el país. Hemos sido pluralistas como siempre y hemos dicho todas las opciones deben ser expuestas y luego se decidirá por la mejor. Claro, hay que hacer consideraciones incluso de carácter económico, como lo ha hecho usted en cuanto al costo de ir, por ejemplo, a 3 procesos electorales. Bueno, yo te diría que ni siquiera es el costo de cuánto cuesta hacer la convocación, es el costo para el país en términos de inversiones que no llegan hasta que no están establecidas las reglas de juego, la incertidumbre que esto genera, digamos, es sigamos en pausa, cuando el Ecuador lo que necesita es meterse digamos, con todo a la mayor velocidad posible en un camino de reformas que han estado pendientes siempre y que se pueden incluso hacer en ausencia de una constituyente. Por eso te digo, la verdad, yo creo que encuentro argumentos a favor y en contra de ambas tesis que son plausibles, pero debemos ir examinando en detalle cómo se dan las cosas. Y, por ejemplo, uno de esos detalles es, en realidad, cómo se conformaría una asamblea constituyente, con quiénes y con qué ideas. ¿Cuál sería el con qué estatuto visión. Electoral? No solamente eso, porque podemos poner unas reglas de juego de convocación, pero igual, la representación. Pero la representación que al final tenemos será, digamos, la de siempre. Es que si no somos rigurosos no va a haber cambios en el Ecuador. Si admitimos que lleguen a la Asamblea Nacional personas con 18 años, personas sin conocimientos sobre diferentes temas y peor aún sobre lo que hay que saber. Claro, derecho, por ejemplo. Pero yo te diría que incluso hay detalles importantísimos. Mira, aquel señor que se encuentra en Bélgica, prófugo de la justicia, decía tener un doctorado en economía. Y mira la impronta que le dejó a nuestra Constitución hasta el día de hoy. Entonces, a mí no me garantiza el hecho de que tú tengas un título, 2 títulos, algunos grados de economía o de derecho, el entender qué es lo que hay detrás de una constitución, porque la constitución no marca objetivos, sienta bases, es el marco en el cual nosotros desarrollamos actividades y el destino se marca a partir de esa base o de ese fundamento. Ahora, en el caso de las reglas de juego que nos dejaron los socialistas del siglo XXI, nos dejaron una especie de árbol torcido. Remediar eso me parece bastante difícil, pero sí encuentro también argumentos muy potentes a favor de no ir por una constituyente por el costo que ya hemos esbozado ligeramente. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos para continuar en este análisis.
Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El economista Martín Krausen, con quien he tenido el gusto de conversar, entrevistarlo en múltiples ocasiones. Él es, en América, el representante, diríamos así, académico de la Escuela Austriaca de Economía. Luego aparece el presidente Javier Milei, que practica la misma teoría y es presidente de la República, libertario. Pero escuché a Jesús Huerta de Soto, este brillante escritor economista que no sale de España, ha viajado luego de 25 años y no da entrevistas, pero fue una deferencia en Argentina y dio unas entrevistas. Y la verdad, una delicia escuchar. Claro está, podemos o no estar de acuerdo, pueden estar o no de acuerdo, pero en lo básico él dice que prácticamente es el diablo el hecho de que el Estado sea el que hace todo, que la prosperidad se alcanza desde el ángulo privado. Y usted como economista, y ustedes lo han traído al doctor Martín Krausen varias veces, ¿cuál sería la postura actual y cómo generar una corriente práctica para los ecuatorianos, más allá de lo teórico, práctica? Bueno, quisiera empezar por comentarte que yo fui alumno del profesor Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos durante mi maestría en Escuela Austriaca de Economía. Tuve la oportunidad de ser pupilo de este economista de gran reputación global, ¿ya? Pero por otro lado, bueno, vamos a lo práctico. Lo cierto es que la ciencia económica te explica que hay sociedades que prosperan y lo hacen por determinadas razones. Lo que debemos preguntarnos nosotros los ecuatorianos es si esos principios o esos fundamentos se encuentran acá en Ecuador listos para ser tomados. Y yo te diría, bueno, en principio tenemos una constitución con una cosmovisión equivocada. Y sí, es verdad, hay que modificarla y cambiarla hasta que deje de ser lo que es. No importa el camino que tomemos, sea una constituyente o sea una suerte de miles de reformas hasta que quede desnaturalizada la Constitución de Montecristi, porque tiene una impronta socialista del siglo XXI. Sin embargo, hay reformas que han estado pendientes y pendientes desde hace décadas en el Ecuador. Ya mencionamos algunas, pero también está el sistema de pensiones en nuestro país. Es un desastre, es un sistema explosivo que no puede sostenerse a lo largo del tiempo por una razón sencillísima. Cuando fue concebido eran muchas personas sosteniendo a muy pocas en edad de jubilación o vejez. Y hoy por hoy esa pirámide se ha invertido. Bueno, pero ya los mismos directivos del organismo del Instituto Ecuatoriano han puesto en la mesa de discusiones a través de mesas en diferentes ciudades. Pero es que lo que pasa es que está clarísimo que tiene que haber una transformación, de lo contrario esto se acaba. Pero aparentemente lo que siempre, digamos, la vía que toman es la de aumentar la edad de jubilación, aumentar el monto de los aportes mensuales. Entonces por esa vía es que se espera que esto no acontezca. Lo que digo es que la discusión está y ahí tendrán que entrar las ideas de la discusión. ¿Cuál sería, por ejemplo, su idea para no tener que incrementar los años sistema o mayor aporte? Claro, un sistema similar al sistema de pensiones chileno, en el cual cada uno pone recursos para su vejez. Las AFPs. Pero que, y en ese momento un grave problema años atrás. Esto para que gente que diga, no, este señor no sabe que hubo una crisis en Chile. No, hubo la crisis, pero usted dice... Crisis han habido, pero lo que pasa son una crisis de entendimiento, incluso por parte de los chilenos, que no se encuentran, que no entienden que están viviendo dentro de uno de los mejores esquemas económicos de América Latina. Tienen lo que ellos tuvieron años atrás. Es tal vez incluso un berrinche de la izquierda, de gente que no sabe que está viviendo en una economía comparativamente hablando mucho mejor que las del resto de América Latina, en las cuales las tasas de crecimiento y oportunidades son muy distantes y mejores de las nuestras. Y esa gente que hoy ideologizada, porque también en Chile existe una izquierda ideologizada, carnívora, que se encuentra incluso en el poder, ¿ya?, le ha metido una idea a estos jóvenes de que en las
que en Chile las cosas funcionan mal. Y por eso, mira, no solamente son importantes las reformas económicas, mi querido Fernando, también hay un debate de ideas fundamental que hay que tener en el Ecuador. Y ese debate de ideas hay que tenerlo en la cancha. Caso contrario, a cada rato o cada 4 años nos estaremos debatiendo entre una oportunidad de sacar adelante el país, incierta o no, versus el abismo. Y te digo el abismo porque hay que cruzar los dedos, ponerle velas al santo, hacer una novena y llevar a los ancianos a votar para que el Ecuador no caiga en el abismo. Y en ese sentido nosotros debemos reflexionar y enseñarle a la gente cuáles son las condiciones que hacen de una sociedad próspera. Y esa discusión debe tener lugar en el Ecuador. No solamente hay reformas económicas que hay que hacer, el empresariado debe entender de que si no toma papel en el debate del futuro del Ecuador, lo harán nuestros intelectuales. Y nuestros intelectuales, ojo, han sido formados por la izquierda. Economista, muchas gracias por haber estado en este análisis. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. equivocado, un país que tiene su... Nos dice que la democracia puede permitir. A diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el